Buenas noches, amigos, hermanos, gracias por sintonizarse. Es una bendición nuevamente estar juntos a través de este medio. Soy la pastora Corey Gómez de la Iglesia Avance Global y estamos en nuestra tercera sesión en la mesa de mentoreo en el tema Pasando al siguiente nivel de gloria. Gracias también por sus comentarios, gracias también a cada uno de ustedes que se involucra en la actividad que tenemos de diferentes formas. Espero en el Señor y es nuestra oración que en esta noche el tema sea de gran bendición para sus vidas. Hemos estado tratando este tema y ha sido, para mí en particular, ha sido revelador. Tomé al personaje de Eliseo y este personaje nos ha entregado principios importantes para desarrollar con respecto a este tema, pasando al siguiente nivel de gloria. Hemos estado compartiendo por los últimos años, últimos 3-4 años, cómo el Señor venía trayéndonos en una transición que desembocaría en cambios profundos a todo nivel, y es algo que nos alcanzó, lo estamos viviendo, y como iglesia, como personas, como familias, estamos comprometidos a producir los cambios que tenemos que producir para poder entrar a lo que el Señor ya ha preparado para nosotros. Hemos estado viendo, permítame hacer un resumen rápido. Vimos 3 cosas en las cuales Eliseo había sido enseñado. Fue enseñado por sus padres a conocer a Dios como su fuente de provisión y cuidado. Fue formado por sus padres para ejecutar el juicio y gobierno, y fue formado por sus padres para ser un verdadero adorador. 3 áreas que son sumamente importantes, pero veíamos esto como parte de ese proceso soberano de Dios en la formación de nuestras vidas. Y te decía que muchos de nosotros hemos vivido diversas experiencias, algunas buenas, algunas no tan buenas, algunas agradables y algunas muy desagradables, muy dolorosas. Pero lo que sí es cierto es esto, que en toda circunstancia y en toda situación que hemos vivido, que hayamos tenido que enfrentar, la palabra de Dios es categórica cuando dice que a los que amamos a Dios todo nos ayuda bien. Es decir, que aquellas cosas, aún las que el enemigo diseñó para destrucción nuestra, Dios las ha utilizado para formar nuestra vida, nuestro carácter, para producir en nosotros un aprestamiento, veíamos esa palabra en la clase pasada, de tal manera de poder ser usados en el nuevo tiempo. ¿Sigo? Veíamos también que la preparación o aprestamiento, esa preparación soberana de Dios en la vida de Eliseo, le hizo candidato al llamado para sustituir a Elías como profeta. Estamos hablando de una unción fuerte. El que iba a sustituir a este hombre no era cualquier persona. Había una escuela de profetas, y esto lo podemos ver. Habían, mejor dicho, 3 escuelas de profetas en ese momento en Israel. Sin embargo, Dios escoge a este hombre, Eliseo. Había una formación en su vida a través de padres, a través de mentores, que formaron en él áreas del carácter con las cuales ahora Eliseo, como su padre espiritual, como su mentor, iba a poder trabajar para subirlo a ese nuevo nivel de gloria. Encontramos aquí vimos 2 puntos importantes. Una, que es que Dios conocía a Eliseo antes de que Elías llegara a su vida. Y lo que quiero decir con esto es que nosotros somos conocidos por Dios desde el vientre de nuestras madres. Dios diseñó para cada uno de nosotros un destino, un llamado, desde antes de haber nacido. Y es importante esto porque luego que nosotros nacemos, que dice David de esta manera: mi embrión vieron tus ojos, se encontraron contigo. Pero luego de que nosotros nacemos, todas las experiencias que nosotros vivimos, venía diciéndolo, se suman a eso que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Encontramos entonces que él recibió un aprestamiento
para poder respetar a sus autoridades, un aprestamiento para producir y un aprestamiento para relacionarse correctamente y servir a los demás. Específicamente veíamos la semana pasada cómo ese aprestamiento para respetar a las autoridades, cosa que era clave en lo que era el nuevo nivel. Cuando estamos tratando estos tres puntos, aprestamiento para respetar a las autoridades, aprestamiento para producir y un aprestamiento para una relación adecuada, estamos hablando que él tenía características, cualidades desarrolladas en su carácter que le iban a permitir moverse en esa nueva área donde el Señor lo iba a preparar. Lo que los padres hicieron llegó hasta un punto, no que se acabó, sino que lo que los padres hicieron, esa formación, lo llevó a tener características que ahora Elías iba a poder tener para trabajar con Eliseo. Veíamos aquí en este punto que es sumamente determinante para el tiempo presente. De hecho, leíamos un pasaje en el libro de Judas, cuando el Señor empieza a hacer una descripción a través de Judas de lo que sería el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Es doloroso decir que uno de los problemas más serios que hemos tenido como Iglesia de Cristo en general es que hemos sido muy ingenuos, en inglés se dice muy naif, hemos permitido que el enemigo nos engañe, nos utilice, nos abuse a través de personas. ¿Por qué? Porque no hemos desarrollado realmente un discernimiento para poder distinguir el carácter de los hombres o personas de los últimos tiempos. Dice allí Judas que esta gente entra de manera encubierta y de forma impúdica ellos ensucian nuestras relaciones de comunión, nuestras relaciones ágape. Y dice que son hombres que están arrancados, no tienen raíces y que andan como nubes sin agua de aquí para allá y son llevados por todas partes y llegan a la iglesia para dañar y para destruir. Ahora, hoy quisiera que estudiásemos la segunda parte, el aprestamiento que él recibió para producir. Una de las cosas que nosotros nos encontramos en la palabra es que cuando Dios crea al hombre, allí en Génesis 1:27, 1:28, una de las cosas que establece cuando lo coloca en el Edén, lo primero que le dijo es: tú tienes que fructificar. Antes de poder hacer muchas otras cosas, tienes que fructificar. Hay un llamado en nuestras vidas para traer frutos. Cuando los padres entendemos el destino profético de nuestros hijos, estoy hablando nuevamente, padres naturales y padres espirituales, tomamos muy en serio el área, así como tomamos en serio los valores para que respeten, para que sean leales, esa formación de valores que lleva al individuo a estar firme en medio de una sociedad que tambalea. Tomamos también lo que es el valor del trabajo productivo, pues productividad en todas las áreas de la vida del ser humano. De hecho, hermanos, amigos que estás allí conectados, una de las cosas que nos hace a nosotros semejantes a Dios es nuestra capacidad para producir. Dice Jesús que el Padre aún trabaja. Ahora, vamos a ver qué estaba pasando en la vida de Eliseo cuando Elías llega a él. Dice que él estaba arando y delante de él iban 12 yuntas de bueyes y él conducía la última. Vemos a un Eliseo de manera activa trabajando. Te decía en alguna de las sesiones anteriores que algunos comentaristas dicen que esto era de los padres, pero no puede ser así. ¿Por qué? Porque cuando Elías tira el manto, lanza el manto sobre Eliseo, él va a quemar esto. Él lo divide o lo comparte con la gente. De haber sido de sus padres, él no podía hacer eso porque él no tenía derecho a tomar lo que le pertenecía a sus padres. Fíjate bien, la palabra arar aquí es bien interesante. Aunque sabemos que en lo natural él estaba haciendo un trabajo en la tierra con yuntas de bueyes, quiero que veamos todo lo
lo que implica arar, una tarea que había sido colocada por los padres a Eliseo, de manera que se convirtió no solamente en un trabajador, él estaba en realidad en un trabajo de supervisión, pero de manera activa trabajaba, estaba arando. Es la palabra harash, que tiene que ver con grabar o trabajar metales. Entonces no es solamente aquí trabajar la tierra, lo que está diciendo la Biblia que estaba haciendo Eliseo. Había desarrollado capacidad para trabajar metales, también para fabricar herramientas, también para esculpir. Y en este caso me llamó mucho la atención y por eso estoy haciendo ahí el énfasis. Tenía que ver con esculpir ideas, también tiene que ver con la parte de aprender a escuchar, también maquinar y la capacidad de pensar. Yo quiero que empecemos a aplicar esta parte aquí. Y el primer principio que yo puedo extraer a partir de este estudio de la palabra es que la elección en el llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros tiene un claro objetivo en nuestras vidas, y es el que nosotros podamos llevar fruto. No importa en qué área hayamos sido llamados. Algunos han sido llamados en áreas ministeriales como pastorado, como evangelismo, como el ser en el apostolado o en el área profética, pero hay otros que han sido llamados, por ejemplo, con dones de misericordia, otros han sido llamados con dones de mayordomía para ser administradores, y así hay muchísimos llamados, diversos llamados. De hecho, Pablo dice que diversos son los ministerios, los dones, pero el Padre es el mismo, el Espíritu Santo es el mismo. Ahora fíjate, el propósito de ser equipados con dones, talentos, ministerios es uno: que podamos llevar mucho fruto. La palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento cuando Jesús dice que nosotros apartados de él nada podemos hacer, que él es el pámpano y que nosotros estamos allí, nosotros somos, él es la vid, nosotros somos los pámpanos y que apartados de él nada podemos hacer. Allí cuando él está utilizando todo ese se me fue la palabra de repente, está utilizando esta manera simbólica de hablar, está diciendo: ustedes tienen que llevar frutos, fuera de mí ustedes no lo pueden llevar. Ahora, el propósito de ustedes como ramas es llevar frutos. Esa palabra es la palabra que tiene que ver con fertilidad, tiene que ver también con dar y llevar el fruto. La parte interesante es de dónde viene. La palabra viene, su raíz primaria tiene que ver con algo que tiene que producir resultados beneficiosos. O sea, que tiene que traer beneficio al lugar donde tú estás. Los frutos que el Señor espera que nosotros traigamos a nivel personal, a nivel familia, a nivel iglesia, a nivel comunidad, a nivel nación, a nivel de tu empresa, tiene que ver con frutos que produzcan beneficios a aquellos que nos rodean. A nosotros también, por supuesto, nos incluye, pero es sobre todo para los que nos rodean. Y esta palabra en el original tiene que ver con una acción, es decir, el dar fruto en el Señor, el ser fértil en el Señor es una decisión que nosotros tomamos de manera radical. Por eso viene de una raíz que tiene que ver con apoderarse y con arrebatar. Tiene que ver con decisiones radicales, de tomar decisiones definitivas que vamos a ser fructíferos para beneficiar a nuestras comunidades, a nuestras naciones, al cuerpo de Cristo, a nuestras familias. Ahora bien, quiero que observes por un momento esta frase que voy a leer. Me gustaría que se pusiera allí por un momento. Dice: el fruto es la expresión o manifestación visible del poder que obra interna e invisiblemente en nuestras vidas, siendo el carácter del fruto la evidencia de la naturaleza del poder que lo produce. Da la impresión que está así un poquito complicado, pero en realidad no está complicado. Vamos a ver un momentico lo que dice Mateo 7:16 allí mismo, y entonces retomamos esta idea. Jesús dijo: por sus frutos los conoces. La calidad del fruto, lo que el fruto evidencia
es esa situación interna que hay en nuestras vidas. Dice, porque es imposible, tú no puedes recoger uvas de los espinos, ni vas a recoger higos de los abrojos. Es decir, las cosas malas no van a dar buenos frutos y las cosas buenas no van a dar malos frutos. Tú conoces el carácter interno del individuo y el poder interno que ha operado en el individuo por la naturaleza del fruto. Eso es lo que está diciendo. La expresión visible de la obra interna es el fruto. En este caso, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, opera en nosotros y el Espíritu Santo, que es ese poder que es impartido por Dios sobre nuestras vidas, operando por la gracia de Dios, produce en nosotros un fruto apacible de arrepentimiento y encontramos en la Biblia lo que es el fruto del Espíritu. Esa naturaleza del fruto manifiesta el poder que ha trabajado en nosotros. Esto es lo que yo estoy diciendo aquí. Entonces vamos a refrasearlo, como lo escribí en otras palabras: el poder invisible del Espíritu Santo en aquellos que son traídos a una unión vital con Cristo producirá el fruto visible del Espíritu, que se evidencia en una conducta o una manera de vivir que ha sido moldeada a causa de la naturaleza de los principios que la definen. Cuando el Espíritu Santo opera en nuestras vidas y Él opera de adentro hacia afuera, esto se evidencia siempre por un estilo de vida. Siempre que hay situaciones difíciles, la gente le encanta utilizar esta frase: Dios conoce mi corazón, y se olvidan de esto. Ciertamente Dios conoce los corazones, pero lo que evidencia tu corazón, lo que evidencia tus pensamientos, lo que evidencia lo que está adentro, puede ser tus envidias, como también puede ser tu misericordia, puede ser tu falta de piedad, como también puede ser el hecho de que eres compasivo. Todo se va a evidenciar en un estilo de vida. Es imposible tener un fruto bueno que salga de algo malo, o viceversa. Esto es lo que estamos hablando aquí. Ahora bien, ser fructíferos en el reino es tener un estilo de vida entonces que manifiesta la vida de Dios. Estamos hablando que en el aprestamiento de Eliseo, él estaba arando la tierra cuando Elías llega a su vida. Te estoy diciendo que lo que estamos mirando es que todo lo que él recibe lo hizo candidato para ser el sustituto de Elías. Dentro de esto vemos la capacidad que tenía para producir en el reino, un hombre que era fructífero en lo que se le había entregado. Cuando la Biblia dice que al que más se le da, más se le demanda, este es un principio que sigue activo. Esta es la razón por la cual es imposible que nosotros digamos que somos líderes, que hemos sido llamados al ministerio, que tenemos dones, que tenemos talento, y no ser gente que no da cuentas, porque no sabemos dar cuenta o porque no queremos dar cuenta. Es imposible ser gente que decimos que tenemos todo esto que el Espíritu nos está entregando y simplemente hacemos nada. Dice que al que más se le da, más se le demanda, y aquel que no tiene, aún de lo que no tiene, se le será quitado. Hablar de la fructificación en el Espíritu, hablar de la fructificación en el Señor es un tema sumamente fuerte, porque nos confronta a nosotros con actitudes negativas que tenemos, con actitudes, como digo yo, groseras y cachorras que tenemos, porque nos encanta hacer pataletas, y la forma como hacemos pataletas es que decimos: me niego a fructificar, y nos olvidamos en el Señor que el que no fructifica, el árbol que no da frutos, Jehová cortará. Eso es lo que dice la Biblia, no los pastores no cortan a nadie, no los profetas no cortamos a nadie, no los apóstoles. Dice que el que corta el árbol es el Señor. Ahora, cuando Jesús dijo, quiero que veas algo, porque cuando estamos hablando de que fructificar es un estilo de vida, Jesús dijo una frase: yo soy la vida. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y
tres cosas que merecen su estudio por separado, pero me quiero quedar en el concepto vida. Cuando él utilizó esta palabra, él utilizó la palabra Zoe, que traduce vida de Dios. Literal, no es cualquier forma de vida, no es una vida biológica, no es una vida vegetal, no es una vida sin sentido, es la vida de Dios. Ahora bien, ¿qué conceptualiza Zoe? La absoluta plenitud de vida que pertenece a Dios y que a través de Cristo, quien es el Logos, es decir, la palabra, se puso la naturaleza humana. Es la vida real y verdadera, una vida activa y vigorosa dedicada a Dios. Estamos hablando entonces de cuando decimos que tenemos la vida de Dios, que tenemos a Cristo en nosotros, el Logo de Dios, la palabra de Dios encarnada en nosotros, que es la que produce la vida de Dios, el Zoe de Dios, es imposible, es decir, no hace contacto decir que tenemos vida de Dios y estamos vegetando espiritualmente. Gente que está viviendo como sin destino, gente que vive como sin propósito, gente que no tiene ninguna razón de ser y de hacer en el Señor, en el todos los días. Gente que no tiene ningún deseo de relacionarse con el resto de los miembros del cuerpo de Cristo. O sea, es imposible cuando estamos hablando de vida de Dios, cuando estamos hablando de fructificación, estamos hablando de un estilo de vida que es activo, que es pleno en el Señor. Zoe nos habla entonces de visión, de propósito y de destino. Estamos hablando que tenemos la capacidad de ver hacia dónde vamos. El Señor nos ha entregado palabra, el Señor nos ha dicho en este lugar es que te quiero, nos ha entregado propósito. Eso nos da todos los días la capacidad para levantarnos, para planificar, para hacer lo que necesitamos hacer y sabemos a dónde vamos a llegar. Estamos hablando entonces que un estilo de vida que no simplemente está allí quemando horas, sino que está avanzando a un propósito específico, definido por Dios. Esto es vida. Ahora bien, Juan dijo esto. Dice, este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Pero fíjate esto, y esta vida está en su Hijo. Quiero que unamos ahora el concepto. Estamos hablando de fructificar y estamos diciendo que el carácter del fruto, o sea, el fruto es la evidencia del poder que ha operado en nosotros. Y la naturaleza de ese fruto, entonces, también tiene que ver con ese poder que nos lleva a tener un estilo de vida. Jesús dijo que Él era la vida. Esa vida, entonces, tiene que ser con propósito, con destino, con visión. Ahora sumemos a fructificar y a vida la siguiente palabra, que es testimonio. Esta palabra es una palabra interesante porque tiene que ver, porque es una evidencia jurídica. Este término se utiliza específicamente para cuando se está en las cortes, vamos a decirlo de esta manera. Pero viene de la palabra martus, que es testigo, es el testigo que ha sido llamado a testificar, que está testificando bajo juramento. No puede estar testificando cualquier cosa, sino que está testificando bajo juramento. Y tiene que ver con ser mártir. Ahora bien, Dios, coloco aquí el principio, nos ha entregado un testimonio irrefutable acerca del Hijo de Jesús. Cuando recibimos el testimonio, podemos experienciar la vida de Dios plenamente. Eso es lo que está diciendo. Este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en el Hijo. Si el Hijo está en nosotros, este testimonio de tener a Cristo en nuestras vidas es lo que nos permite experienciar el Zoe de Dios plenamente. Podemos fructificar y podemos tener una vida plena, con propósito, con llamado y con destino, porque Cristo está en nosotros. Vamos a ir a nuestro break de 5 minutos y vamos a continuar. No te pierdas lo que viene porque apenas estamos entrando en materia.
Hola, gracias por estar de regreso. Esperamos que el tema de esta noche esté siendo de mucha bendición para ti. Estamos hablando acerca de la capacidad, o mejor dicho, de ese aprestamiento que había recibido Eliseo para ser un hombre productivo. Y cómo esto, por supuesto, estamos llevando todos estos principios a lo que será después ese siguiente nivel de gloria, porque es tan fácil decir, el Señor me está llevando a un nuevo nivel de gloria y no conectar lo que hemos aprendido con el lugar hacia donde Dios nos quiere llevar. Y estoy hablando lugar, usando esa palabra lugar en su sentido amplio, porque tiene que ver con ese nuevo tiempo en el Señor para nuevos propósitos, nuevo destino, nuevo énfasis que el Señor trae a nuestras vidas. Y estamos haciendo una unión en lo que es la capacidad de fructificar con la vida de Dios y entonces el hecho de tener un testimonio para entregar. Y estaba diciendo que el fructificar tiene que ver, la naturaleza del fruto en nosotros está directamente relacionada a la naturaleza del poder que opera en nosotros. En otras palabras, si lo que está operando en nuestras vidas son amarguras, resentimientos, espíritus de miedo, entonces el fruto de esto no puede ser el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Y viceversa, si lo que está operando en nosotros es la palabra de Dios, la vida de Dios, es que las promesas del Señor nosotros la internalizamos, entonces lo que eso va a producir, por supuesto, en nosotros es un fruto incorruptible. Ahora bien, estamos diciendo que aquí el apóstol Juan nos está diciendo que el testimonio que Dios nos da tiene que ver con es la vida eterna, y la vida está en su Hijo, que dijo, yo soy la vida, y esa es la palabra Zoe que decíamos. Entonces Zoe, si lo queremos reducir, es visión, es propósito, es destino. Aquí testimonio, entonces el testimonio de una vida que tiene visión, propósito y destino es entonces la capacidad de, veámoslo así, de pagar el precio por lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Vamos a bajarle la intensidad al término, y no porque quiera ser amigable, sino bajar la intensidad para que lo podamos entender. La capacidad de testificar es producto de que la vida de Dios está en nosotros. Y cuando estoy hablando de testificar, no me refiero solamente a evangelizar desde la perspectiva o desde la forma como lo hemos aprendido, pero estoy hablando de testificar en todo sentido, con mi vida, con mis palabras, con mi forma de vivir. Todo yo soy un testigo de lo que Dios ha hecho. Entonces, toda mi vida, el fruto de mi vida y aún las estrategias, todo lo que hago me lleva a testificar que Cristo murió, resucitó, está sentado a la diestra del Padre y está vivo y activo en su iglesia. Eso es lo que yo quiero decir. Entonces hay una relación. Volvamos a Eliseo. Eliseo había sido aprestado por sus padres para poder ser un hombre que producía. Cuando Eliseo es llevado a este nuevo nivel, por eso Eliseo se convierte en un hombre que aquella unción de Elías, que era una unción poderosa, una unción que rompía, una unción que arrebataba, una unción que confrontaba a los poderes de las tinieblas, entonces Eliseo, con una mentalidad, una capacidad para producir, llevó esa unción a producir el doble. Por eso era la doble porción. Por eso es que cuando él le dice a Elías, yo quiero, es una doble porción de tu espíritu, él dijo, mira, cosa difícil has pedido. No le dijo que no, pero Eliseo, y entonces esto lo vamos a estudiar después, cómo entonces ese proceso, todo este aprestamiento es pulido, permíteme usar esa frase, es pulido en un proceso que lo lleva a producir el doble del manto. Ahora bien, hablar del fruto de vida, entonces, tiene que ver con caminar en el propósito perfecto de Dios para nosotros, que ha sido manifestado a través de Cristo. Cuando estamos diciendo entonces que somos fructíferos en el Señor, que tenemos la vida de Dios en nosotros y que somos testigos fieles, estamos diciendo que nosotros estamos caminando en el propósito de Dios para nuestras vidas. No un día sí, un día no, sino que estamos caminando en el propósito perfecto de Dios, en el plan de Dios para nosotros. Ahora bien, quiero que veas algo interesante, porque dice que cuando Elías lo llama,
que él estaba arando la tierra con aquellos bueyes, él hizo algo. Y vimos la semana pasada que una de las cosas que le dijo, mira, déjame despedirme de mis padres. Y te decía, eso era parte de ese aprestamiento, adiestramiento que él había recibido de respetar la autoridad, de reconocer la autoridad. Pero ahora vemos con el acto de que él viene y toma parte del ganado, toma parte de las yuntas las rompe, las quema, hace aquella comida, la comparte con la gente. Lo vemos entonces como un hombre que tenía la capacidad de tomar una decisión radical y decir, yo no vuelvo atrás. Es decir, quizás yo me encuentre, y Eliseo, te vuelvo a decir, tenía que haber sido un hombre muy centrado, muy claro para tomar decisiones. Y él sabía que se estaba metiendo con un hombre sumamente difícil, estaba entrando en una relación con un hombre sumamente difícil, un hombre que no tenía paradero, un hombre que era rudo, que era fuerte, muy diferente a Eliseo. Y estamos viendo que él toma una decisión, quema el arado, hace toma parte de aquellas vacas o bueyes y dice que los coció y lo compartió con la gente de su pueblo. Este es un gesto que realmente es extraordinario, porque él lo pudo haber dejado ahí y decirle a los papás, bueno, me lo trabajan, cualquier cosita, bueno, ya yo sé que puedo regresar a algo. Mira, los que somos inmigrantes, que salimos de nuestras naciones, sabemos lo que esto significa. Dejamos siempre algo allí para saber que, bueno, si no me va bien a donde voy, por lo menos puedo regresar y sé que tengo algo aquí en mi lugar. Él dijo, yo no voy a dejar absolutamente nada que me pueda seducir a dejar el propósito al cual Dios me está llamando. Y fíjate, él renuncia a sus posesiones terrenales. ¿Por qué? Porque decide, y ahí es donde empezamos a ver el fruto del Espíritu en su vida. Siendo rico se hizo pobre. ¿No te habla esto de Jesús? Siendo libre, un hombre que era dueño de su propio negocio, producía para él, producía suficiente, podía darle trabajo a otra familia, y decide hacerse siervo de un hombre desconocido completamente para él en un sentido. Quizás conocía la fama de Elías, pero no conocía a Elías verdaderamente, y decide hacerse siervo de un hombre, siendo un hombre libre y siendo un hombre que tenía capacidad de producción. Fíjate lo tremendo. Estamos hablando de subir a un nuevo nivel de gloria, y pareciera que Eliseo estaba siendo demovido. Dejar de ser un empresario, productor, a convertirse en un siervo, porque ni siquiera iba a recibir sueldo. Por eso estoy usando la palabra siervo, prácticamente esclavo. Él se estaba haciendo siervo de Elías sin recibir ningún pago. Ahora bien, quiero que veamos, hay un pasaje aquí interesante, porque Jesús en el Nuevo Testamento nos da una idea de lo que Eliseo hizo. Encontramos aquí, dice, voy a leer la versión para todos. Dice, un líder judío le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Tú sabes los mandamientos. No cometerás adulterio, no mates, no robes, no vas a decir mentiras, respeta a tu papá, respeta a tu mamá. Y viene y dice el líder, le dice, bueno, los he obedecido todos desde mi juventud. Jesús escucha esto y le dice al líder judío, todavía hay algo que te hace falta. Vende todo lo que tienes y reparte el dinero a los pobres. Así tendrás una recompensa en el cielo. Luego que hagas eso, ven y sígueme. Pero cuando el líder judío oyó esto, se puso muy triste, ya que era muy rico. Cuando Jesús vio que el líder se puso triste, dijo, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Fíjate aquí, qué interesante. Eliseo viene, vamos a contrastar esto con lo que acabamos de ver en Eliseo. Elías viene, lanza su manto sobre Elías,
hombre próspero, un hombre dueño de su propia empresa, un hombre que estaba aún produciendo para que otras familias estuvieran bien. Solamente le lanza el manto y este hombre dice, voy a quemar, no solamente voy a dejar todo lo que soy y todo lo que tengo, sino voy a terminar con esto de tal manera que yo no pueda regresar aquí. En el Nuevo Testamento encontramos a este hombre. Una otra versión dice un principal de la sinagoga, es decir, era uno de los líderes principales de la iglesia de su tiempo. Y viene de manera arrogante y adulante, mira, maestro, bueno, ¿cuáles son las cosas que necesito hacer? En realidad él no quería saber nada, él quería era mostrarle al maestro todo lo que él tenía, todo lo que él poseía y todo lo que él había logrado siendo un principal de la sinagoga, muy parecido a montones de líderes de iglesias que tenemos en este tiempo. Y cuando el Señor le dice, bueno, ya tú conoces lo que tú tienes que hacer. Por supuesto que lo conozco también, que desde que soy joven empecé a hacerlo. Eso me recuerda a Pablo cuando decía, si hay alguien que puede echarse aire, soy yo, porque yo soy, entre los fariseos, soy fariseo. Y este hombre le dice, pues ya yo lo hice todo, y desde que soy joven, oíste, mira, todo al dedo. Jesús se lo queda viendo, yo me imagino al maestro, a Jesús, la gente siempre pinta a Jesús así como medio, a veces lo hacen hasta como medio afeminado, así como hablando tan maravilloso. Yo nunca he podido ver a Jesús de esa manera. El Jesús en el que yo creí es diferente, es un hombre claro, seguro, directo. Y Jesús le dice, se lo queda viendo y le dice, bueno, qué bueno. Bueno, te falta una cosa. ¿Sabes cuál es? Vas a agarrar todo lo que tienes, véndelo, se lo vas a repartir a los pobres. Luego que lo hagas, podrás seguirme. Fíjate que Jesús le cambia la cosa. No está hablando de vida eterna en el cielo, sino que le está diciendo la vida, Zoe, que hablamos, propósito, destino y visión, propósito y destino. Tres cosas. Le dice, le cambia la pregunta. Él se estaba refiriendo a la vida eterna un día ya en el cielo. La gente siempre quiere es cuando yo me muera voy a caminar por calles de oro, mar de cristal. Okay. Y el Señor nos está cambiando el discurso y dice, quiero que te centres aquí. Yo quiero que tú me sigas aquí en la tierra. Yo quiero que tú tengas un estilo de vida fructífero que manifieste mi vida, que manifieste mi carácter en la tierra. Eso es lo que está diciendo el Señor. Él le dice, ya lo hiciste, ahora agarra todas tus riquezas y entrégasela a los pobres, véndelo y entrégaselo a los pobres. Y dice que aquel principal de la sinagoga, aquel pastorcito, aquel evangelista, aquel apóstol, aquel profeta, aquel supermaestro, dice que se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Y me puse a estudiar la palabra. Y la palabra que utiliza aquí, en segundo lugar, para decir, porque cuando dice que es difícil para que los ricos entren al cielo, esa palabra rico, aunque incluye una parte financiera, en realidad está hablando de que poseen muchas cosas en su carácter, en su vida, que les impide que la palabra de Dios penetre en su vida y trabaje en ellos. Eso es lo que está diciendo. Hay mucha gente que dice estar en el Señor, pero son ricos en lujurias. Son lujuriosos por el dinero, son lujuriosos por las posesiones. Hay muchísima gente que está en la iglesia y son demasiado ricos en orgullo, son pedantes. Hay muchísima gente que es demasiado rica en que tienen arrogancia. Eso es lo que está diciendo el Señor. Necesitamos agarrar todas esas riquezas y entregársela al que no lo tiene. Mira, hay gente que necesita que le suban el ánimo, ¿sabes? Y de repente con ese montón que tú tienes, que te sobrepasaste, sería bueno que lo compartieras, es lo que está diciendo el Señor. Sígueme, ¿cuándo? Después que tú te hayas despojado de tu riqueza, después que tú hayas decidido bajarle a un montón de cosas que tenemos adentro. Vamos a ir al último, prácticamente al último punto. En Eliseo encontramos
la manifestación plena de la vida de Dios. Estamos hablando del Zoe de Dios. Un hombre entonces que tenía visión, un hombre que tenía propósito, un hombre que tenía destino. ¿Qué dice Gálatas? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. ¿Le parece esto familiar a alguno de ustedes con las cosas que están haciendo? Orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya se los dije antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino. No está hablando de la vida eterna un día en el cielo, calles de oro, mar de cristal. Está hablando acerca de caminar, tener un estilo de vida que gobierne desde el reino en la tierra. Eso es lo que está hablando aquí. Más el fruto del Espíritu es, seguimos uniendo vida, fructificación con testimonio, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra estas cosas no hay ley. Tú testificas con esto que no hay ley que pueda sujetarte. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¡Wow! Tener una vida plena. Eliseo no se detuvo por temor a lo que tenía por delante. Eliseo pudo haber dicho, Dios mío, pero ¿cómo es que yo voy a ser llamado a un ministerio? ¿Cómo es que yo voy a hacer esto que Dios quiere? ¿Cómo es que Dios quiere que yo cumpla este propósito? ¿Y qué me espera por delante? Hace algún tiempo, cuando hablaba de Abraham, que el Señor le decía, sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Hermanos, emigrar es sumamente difícil, y más cuando no se es tan joven. Dejar la seguridad que tenemos, la seguridad que representa un buen trabajo, la seguridad que representa una buena casa, la seguridad que representa cierto nivel de relaciones, y el Señor te dice, tienes que salir y romper con esto para que tú puedas cumplir el propósito a lo cual yo te he llamado. El problema de muchísima gente que nosotros tenemos dentro de las iglesias, dentro de nuestras congregaciones, es que no pueden romper con lo que están haciendo, con su estilo de vida. No pueden quemar los bueyes y quemar las yuntas de bueyes. No pueden hacerlo porque están asustados de qué van a hacer adelante. Pero ¿por qué Eliseo pudo hacer esto? Porque era un hombre con ideas creativas. ¿Recuerdas que una de las cosas que vimos dentro del concepto de arar era la capacidad de pensar de manera creativa? Es parte de lo que significaba arar. Tenía que ver con trabajar metales, tenía que ver con fabricar armamento, con fabricar cualquier tipo de cosas, con pensar de forma creativa. Era un hombre que había sido enseñado a pensar, a mirar las circunstancias y a encontrarle salida. Buscando hoy un concepto de creatividad, me encontré con este. Es la combinación de la memoria y la inteligencia, es decir, la capacidad de tomar los hechos pasados, lo que he aprendido, y de forma inteligente usarlos. Es utilizada para pensar y crear lo nuevo. La inteligencia creativa o productiva se distancia de la inteligencia racional o lógica, es decir, de todo lo que dice, no, es que esto no puede ser por esto, o esto sí puede ser por esto, pero no pone en funcionamiento nada, simples teóricos. Estamos hablando, creatividad es la capacidad de utilizar la memoria con la inteligencia para crear cosas nuevas. Eso es lo que estamos diciendo aquí. Es inteligencia futuro, es decir, que toma mis memorias del pasado, todo lo que he aprendido, todo lo que he hecho, todo lo que he vivido de forma inteligente, combino ambas cosas y puedo sacar cosas para vivir, para poder funcionar. No tiene que ver con una inteligencia del pasado. Creatividad puede significar sugerir maneras nuevas e interesantes de hacer las cosas, o de hacer que algo viejo parezca fresco e innovador. Puede significar resolver problemas difíciles o rompecabezas por medio de un enfoque novedoso.
a mí me pareció interesantísimo estos conceptos de creatividad, sobre todo el hecho de poder introducir nuevas maneras que se hagan interesantes para hacer las cosas. Estamos en un momento, cambios sustanciales, donde lo más fácil es tomar lo viejo, lo que estábamos acostumbrados a hacer, lo que conocíamos, en lo que estábamos tan cómodos, tomarlo y seguir haciendo lo mismo. Pero ser creativo significa que yo puedo tomar todas las cosas del pasado y hacerlas, refrescarlas, hacerlas lucir nuevas, hacerlas lucir interesantes, ya no metodologías cansonas. Fíjate esto. Me puse a estudiar entonces y me encuentro estos dos pasajes y por eso coloco este principio. ¿Qué me hace creativo entonces? Pues la revelación de Dios. Hebreos lo dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Solamente esta frase. Por la fe entiendo. Hay una capacidad para ejercitar. Tengo que ejercitar mi raciocinio. Y cuando ejercito mi raciocinio con respecto a que el universo fue constituido solo por la palabra, no me queda otra sino que creerlo. No hay fe lógica en eso, no hay inteligencia lógica, no hay inteligencia racional. Tiene que ser por fe, que yo entienda que por la palabra se creó el universo. Estamos hablando de inteligencia creativa y te estoy diciendo, ahorita hay un bombardeo en contra de lo que es la declaración de la palabra y no me llama la atención cuando estamos en la década de la boca, en la década de la palabra. Lo que decretemos va a venir a cumplimiento. Por supuesto que hay principios detrás de esto, que no es lo que estamos diciendo o lo que mucha gente ha enseñado. Yo simplemente lo digo y lo tengo. El que me ha escuchado sabe que yo establezco los principios de base, de fondo, para declaraciones. Pero hay mucho en contra de esto en este tiempo. Y aquí está diciendo que es algo loco. No puedo utilizar inteligencia racional para entender que el universo, lo creado, vino solo porque Dios entregó la palabra y Él, esa misma capacidad, esa inteligencia creativa nos las ha entregado a nosotros, nos dotó con la misma naturaleza de su inteligencia. Dice aquí en Corintios, refiriéndose a algo que ya había dicho el profeta Jeremías, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Yo creo esta palabra firmemente en este momento. Yo creo que en medio de toda la oscuridad, de todos los problemas que estamos teniendo y que se avecinan a causa de todas las situaciones que estamos viviendo en el mundo, nuestras naciones, yo creo en un Dios que me escogió desde antes de la fundación del mundo, que escogió la iglesia desde antes de la fundación del mundo, nos entregó destino, propósito, tenemos llamado, hemos sido dotados por el Espíritu Santo con la naturaleza del Padre. Yo creo entonces esta palabra, pero literal. Lo que yo todavía no he podido entender, cosas que no he visto y que no están registradas en la historia, son las cosas buenas que Dios ha preparado para nosotros, para el tiempo presente. Yo le digo amén a esta palabra. Quiero que veamos algunos ejemplos. Vemos el caso de Noé. 100 años, un siglo completo, un hombre decide de forma creativa construir un arca, algo que él no había visto nunca, cosa que ojo no vio ni oído escuchó. Dios dijo, va a ocurrir una situación que nadie había visto, que nadie había experimentado jamás. Y este hombre, como dicen hebreos, por la fe, creyó que esa palabra venía a cumplimiento y de manera creativa empieza a construir. Y tú dices, claro, construyó el arca porque Dios le dio el diseño. A eso es lo que me refiero. La inteligencia creativa tiene como origen a Dios mismo. Noé, tenemos el caso de Elías, una situación, ¿y qué hace? Sanó las aguas con sal.
Aquí pudiera poner también, por ejemplo, Moisés sana las aguas amargas con un pedazo de palo de un árbol. Jesús, como hombre, alimentó a las multitudes, como multiplicando aquello que tenía en la mano. ¿Cómo lo hizo? ¿Dónde está la capacidad creativa? Esto es lo que nosotros necesitamos en este tiempo. Y quiero quedarme de manera particular en el ejemplo de José. José, en un tiempo donde venía un hambre a toda la tierra, tuvo una idea creativa: diseñar un granero. Dice allí en Génesis 41 que el hambre estaba por toda la extensión del país. Está hablando en este momento de Egipto. Sabemos que había tocado a todo el mundo porque las naciones de alrededor venían a José. Dice, entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. ¿Quién tuvo la idea creativa? José. José no solamente le habló, le dijo al faraón, esto es lo que significa tu sueño, sino que también le dio de manera creativa la respuesta a cómo enfrentar, la estrategia de cómo enfrentar la hambruna que venía a la tierra. Yo declaro en el nombre de Jesús que este es el tiempo de que los José se levanten, porque ciertamente la hambruna viene. No es orar porque, Señor, que no venga la hambruna, sino, Señor, en medio de la hambruna, Señor, levántame como José, dame las ideas creativas para poner a producir lo que yo tengo en la mano, para poner a producir, Señor, lo que tú me has entregado, de tal manera que yo me convierta, mi vida sea el granero de donde otros puedan extraer. Y dice allí que Faraón llamó a este hombre por el nombre de Safinat Panea. Fíjate lo que significa: revelador del oculto. Estamos hablando de inteligencia creativa y estamos diciendo que es la capacidad de tomar lo pasado y de manera inteligente lo puedo refrescar y lo puedo utilizar en el tiempo presente. No es una inteligencia de pasado, es una inteligencia de futuro, porque se proyecta. Revelador del oculto. Él le reveló al faraón cuál era el sueño, lo que significaba. Pero lo más interesante es que la estrategia, que no la tenía ni siquiera el faraón, que había sido entrenado en todas las artes de guerra, de ciencias, en matemáticas, en todo lo que tú te imagines. Era el hombre, era un dios, era considerado un dios. No tenía capacidad para resolver el problema, pero un hombre de Dios, José, tuvo la capacidad de forma creativa traer la respuesta al problema. También significa su nombre tesoro del descanso glorioso. En otras palabras, la inteligencia creativa que el Señor nos ha entregado a nosotros puede activarse en medio de las mayores tormentas y produce siempre reposo. Las estrategias que vienen del cielo en estos tiempos, yo declaro en el nombre de Jesús, que producen en nosotros paz, que producen en nosotros confianza. Somos un pueblo que pone a trabajar su mente, su corazón, sus manos para beneficios nuestros, de nuestros familiares, pero también para el beneficio de nuestras naciones. Nosotros somos los José de este tiempo. Nosotros, nuestros hogares son los graneros que el Señor va a utilizar en los tiempos que estamos viviendo. José se convirtió en alguien que podía decodificar los diseños espirituales y traerlos a realidad a la tierra. José fue un hombre que supo activar la frase: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra de manera que se echa en el cielo. Y en el cielo la voluntad de Dios es que no haya carencia. En el cielo la voluntad de Dios es que no haya enfermedad. En el cielo la voluntad de Dios es que todas las cosas operen de acuerdo al diseño de Dios. Pues en el nombre de Jesús somos los José que traemos ese diseño espiritual del cielo, lo bajamos a la tierra en el nombre de Jesús. Voy terminando. Recibió, esto es para introducir mi tema de la próxima semana. Eliseo recibió un aprestamiento para relacionarse correctamente y servir a los demás. Esto es lo que vamos a estudiar la semana que viene. Quiere el Señor, en el nombre de Jesús, tomar los principios que he compartido contigo en esta noche, llevarlos a un nuevo nivel de entendimiento,
de sabiduría. Declaro en el nombre de Jesús que se activa en ti la inteligencia creativa de Dios, el poder creativo de Dios, que en el nombre de Jesús ejercitas tus sentidos para creer en el nombre de Jesús, que a través de la palabra que el Padre da en los cielos, los universos se crean. Es tiempo de que nosotros empecemos a crear nuevas realidades dentro de las subrealidades que se están viviendo, de carencias, de enfermedades, de pandemias, de todo lo que estamos teniendo en nuestras vidas y en la vida de las naciones, porque tenemos la capacidad como José de bajar, de decodificar, de develar estructuras que están en el cielo y tener esa capacidad para traerlas a la tierra, para activarlas en el nombre de Jesús. Padre, gracias porque esta palabra puede sembrarse en la vida de mis hermanos hoy. Y declaro hoy más que nunca que nosotros subimos, Señor, al nivel de gloria que tú has preparado para nosotros. Me rehúso a quedarme en lo viejo, en lo anterior, en lo de ayer. Fue bueno, produjo gloria, produjo, Señor, produjo destellos de tu presencia impresionante. Pero, Señor, estamos dispuestos a caminar a todo lo nuevo que tú tienes. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos sintonizado. Te esperamos el próximo martes en nuestra mesa de mentoreo. Seguimos estudiando Eliseo y el viernes a las 7:30 de la noche tenemos nuestro tiempo de comunión. Dios te bendiga.